Sobre todo cuando les dije que no pregunten a sus alumnos a sus compañeros de segundo año. Bueno, hermanos, hermanas, bienvenidos. Damos gracias a Dios por este tiempo. Qué alegría poder vernos nuevamente, ¿no? En una nueva etapa, en un nuevo desafío de nuestro proceso de formación, de crecimiento, de maduración. Damos gloria al Padre por esta oportunidad que nos brinda y qué bueno que hoy me permite volver a compartir la cátedra con ustedes. Es una cátedra muy apasionante para su servidor. Es una de las cosas en las que en los últimos años me he especializado. El tema de liderazgo para mí es muy importante y me parece que compartir los conceptos que voy a vertir con ustedes sin duda serán igual de bendición como lo fueron para mi vida y para mi ministerio. Bienvenidos, hermanos, bienvenidas, hermanas, entonces a su clase de liderazgo espiritual. Antes de eso, vamos a orar al Señor para pedir su bendición y que nos acompañe en esta cátedra. Le vamos a pedir al Señor que nos bendiga. Les invito a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te doy la gloria por darnos esta maravillosa oportunidad de reencontrarnos a través de esta plataforma en nuestra formación espiritual, Dios, para ser mejores siervos y siervas de Jesucristo. Gracias por ello, papá. Te bendecimos y te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón. Te pedimos, oh Padre eterno, que seas tú en nosotros quien dirija nuestros pasos, quien abra nuestras mentes, quien proyecte, Señor, nuestras vidas más allá de lo que pensamos. Te ruego, Dios, que tanto mis hermanos como el que te habla podamos ser llenos de la dirección y de la plenitud de tu Santo Espíritu. Acompáñanos en esta cursada, danos alegría, danos fe, danos esperanza y permite que lo que hayamos de aprender lo podamos poner en práctica para gloria tuya y también para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de entrar, hermanos, ya de lleno a nuestra materia, quiero decirles que el día de mañana, en el día estaré subiendo el sílabo de nuestra materia. Y lo que vamos a tener allí son los temas que vamos a abordar en clase, que vamos a tener aquí en la clase. Quiero decirles, hermanos, que los temas, esta es una materia formativa y por lo tanto los temas se prestan mucho para dialogar. Así es que voy a tratar de dejar un tiempo de la exposición para que podamos charlar, para que podamos platicar sobre estos temas que vamos a plantear, ¿ok? La segunda actividad que ustedes van a tener en esta materia es que vamos a leer un libro completo, pero lo voy a seccionar en todo lo que es la cursada, un libro completo de un autor maravilloso, excepcional, que habla sobre liderazgo espiritual, que estaré subiendo a la plataforma, que ustedes lo tendrán allí. Quien lo pueda comprar, no es muy caro, me parece que no es muy caro, el libro de Oswald Sanders, editorial Portavoz, que se llama Liderazgo Espiritual. Y ese va a ser el libro que vamos a leer durante la cursada y vamos a contestar algunas preguntas de los temas del índice de este libro. Y vamos a tener dos foros, ¿no? Dos foros de discusión, ¿ok? Sobre algunos conceptos. Uno de ellos tiene que ver sobre el concepto, desarrollar un concepto de liderazgo que ustedes planteen, ¿ok? Ese va a ser un foro. Y el otro foro vamos a hablar acerca de una autocrítica de los modelos de liderazgo que tenemos hoy en nuestras congregaciones. Lo vamos a hacer con altura de miras, académicamente, espiritualmente, pero necesitamos replantearnos un poco acerca de los modelos, de las formas de liderazgo que tenemos en nuestras congregaciones o que ejercemos nosotros mismos. Así es que va a ser interesante
este foro. Ok, hermanos. Así que el día de mañana estaré subiendo el sílabo. Solamente les hago un paneo de cuáles serían las actividades que estaríamos planteando al final y después como trabajo final tendríamos un examen. Un examen. Pero más que eso, lo que quería decirles, queridos hermanos, es que esta materia nos va a desafiar demasiado. Ya de por sí, de suyo propio, ¿no? Nosotros hemos comentado que hablar de espiritualidad debe cambiar paradigmas, debe transformar nuestras vidas. Y cuando una persona es espiritual, consecuentemente va a ejercer un liderazgo espiritual. Y como ustedes mirarán en el libro de Oswald Sanders, que él da una definición muy cortita, pero muy contundente y que muchos escritores retoman de Sanders, él dice que liderazgo es influencia. Ese es el concepto de Sanders para el tema de liderazgo. Y entonces, ya entrando en materia en la clase, quiero decirles que si tú estás influenciando en alguien, puede ser en el círculo de tu iglesia, puede ser en el ambiente de tu trabajo, puede ser en tu familia. Si lo que vos estás haciendo, diciendo, va a influenciar a que alguien haga algo, estás ejerciendo un liderazgo. Por lo tanto, en esta definición de Sanders, todos somos líderes. Todos somos líderes. Algunos con nombramiento, ¿no? Eclesial, diríamos. Algunos laicos que no necesitamos un nombramiento, pero que de alguna u otra manera estamos influyendo. Entonces, quiero romper desde ahora el mito de decir, bueno, es que yo no tengo una consagración, yo no tengo un nombramiento, porque a veces pensamos que ser líder implica tener ese nombramiento. Y si lo tenés, sos, y si no lo tenés, no lo sos. No, el que es líder con nombramiento, sin nombramiento, va a vivir en esta manera de influenciar a quienes le rodean. Puede ser que nuestra influencia sea menor que otras. Sí, puede ser. Puede ser que nuestro impacto sea quizás no tan notable como otras figuras más públicas o sobresalientes, pero ninguno de nosotros deja de ser líder y por lo tanto, hermanos, estamos todos desafiados a vivir ese liderazgo influyendo de manera espiritual. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, en este mes y medio que tenemos o 30 horas de clase que tenemos efectivas en esta materia. Hace un par de años, algunos años atrás, peleé con Dios durante mucho tiempo hasta que finalmente el Señor me venció. De esas experiencias que uno tiene, ¿no? Cuando muerdes el polvo, cuando se te acaba todo. Y cuando llegas a la conclusión de decirle a Dios, venciste, me ganaste. ¿Qué quieres que yo haga? Y entonces en esos años, ¿no? Donde me sentía desorientado acerca de lo que Dios quería en mi vida, llegó una luz muy, muy, muy hermosa a mí, ¿no? Que fue la oportunidad de poder ingresar a estudiar la maestría en estudios, es una maestría en pastoral y liderazgo cristiano que daba una, como es una universidad aquí en Londrina, Brasil, pero que tenía un campus en México, en Puebla. Entonces yo todos los días viajaba hora y media de mi casa para tomar la maestría. Tuve la oportunidad de conocer a muy buenos amigos, ¿no?
Algunos de ellos ustedes lo estarán mirando porque lo estoy invitando a algunos diplomados que estamos haciendo, muy buenos amigos de otras denominaciones, claro. Y uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, estando compartiendo la cátedra ahí en la maestría, me dice, Abraham, te invito. ¿Y a dónde? Dice, hay un curso intensivo para formar líderes. Y yo dije, "Ah, está lindo, ¿y a dónde es?" Y es como si era como viajar de aquí a Buenos Aires, básicamente 12, 13 horas en auto, ¿no? Y yo le decía, ¿y cuánto cuesta? Y me dijo, cuesta tanto. Y yo le dije, yo no tengo. En ese momento el Señor me había dejado sin nada, sin carrera, sin autos, sin terrenos, sin escuela. Dios me había dejado, me había quitado todo, absolutamente todo. Papá había muerto poco tiempo antes, así es que yo estaba ahí, ¿no? Siempre tuve la oportunidad de que gente creyera en mí y me patrocinara. Entonces le dije, mira, estaría muy lindo, pero no me da, no tengo el dinero. Me dice, para, yo voy a hablar y voy a ver si te consigo una beca. Bueno, si me conseguís una beca, está bien. Y me habla y me dice, sí, te logramos. Dice, vos no vas a pagar nada. ¿En serio? No. Y los alimentos, no, son gratis. No te puedo creer, sí. No necesitas nada, solo el viaje, y volar, tenemos que pagar el vuelo. Y yo dije, Dios, ayúdame. O sea, yo ya en ese momento, pues ya le había dicho al Señor, me venciste, ahora dime para dónde voy. Y entonces un hermano de la iglesia que tenía plata, yo me acerqué y le dije, hermano, mire, este es un proyecto, hay una capacitación que se está dando en Monterrey, pero yo no tengo para el vuelo. Y me dice, no te preocupes, yo te lo pago. ¿En serio? Sí, yo te lo pago. ¿Viste? Yo siempre valoro a la gente que invierte en otras personas para Cristo. Y yo estaba emocionado porque, hermano, fui sin nada. Yo en la bolsa llevaba, no sé, 100 pesos mexicanos, que aquí vendrían a ser que 50 pesos, algo así. Era lo único que yo llevaba. Yo no tenía para comprar nada más. Pero Dios ya me había pagado el vuelo, me había pagado la inscripción, me había pagado los alimentos, me había pagado todo. Dios ya se encargó de todo de una manera milagrosa. Y fue así, hermanos, como tuve mi entrenamiento en el Instituto de Liderazgo Internacional, por sus siglas ILI, que es un instituto, hermanos, que está en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo. Y tuve un entrenamiento intensivo de una semana donde Dios me transformó, me tocó, me humilló. Dios hizo cosas. A partir de allí, hermanos, mi ministerio, mi vida, tuvo un giro total, completo. Y yo bendigo a Dios por ello. Conocí a gentes muy valiosas, gente muy maravillosa, ¿no? Y ahí me di cuenta que Dios tenía un propósito para mi vida. Y a partir de allí, hasta el día de hoy, sigo creyendo que eso que aprendí en ese entrenamiento, que cambió mi vida, que me transformó, que mi enfoque le dio un giro de 180 grados, que amplió mi panorama, hermanos, increíble. Yo volví de mi entrenamiento tan emocionado, por un momento me sentí Pablo en las revelaciones cuando él se va a Arabia después de su encuentro con Cristo, así, ¿no? Con un montón de cosas para hacer, un montón de proyectos, un montón de situaciones, y yo vi que Dios había confirmado su voluntad en mí. Estos conceptos que voy a compartir con ustedes, hermanos, es del entrenamiento que yo tuve en ILI, que es un instituto que profundamente espiritual y profundamente bíblico, que fue algo que me impactó, que está muy lejos de lo que es el humanismo y que pienso, hermanos, que hace falta liderazgos espirituales de esta naturaleza. Así que desde ese año, hermanos, que les estoy hablando de hace 15 años aproximadamente, yo vengo compartiendo estos conceptos de liderazgo donde quiera que estoy, donde quiera que voy. Y evidentemente no iba a ser la excepción en mi cátedra de liderazgo. Así es que lo que ustedes van a tener, hermanos, es un material que produce el Instituto de Liderazgo Internacional, que está dado por un alumno, que en este caso soy yo, ¿no?
y que Dios me ha bendecido mucho a través de esto, pero con la confianza, porque lo que tiene Ili, hermanos, lo que tiene Ili es que dentro de su visión es multiplicarse. Ellos quieren multiplicar esto hasta donde se pueda. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, lo que yo quiero desafiarlos, queridos hermanos y hermanas, es que ustedes van a tener mucho más tiempo del que yo tuve en mi entrenamiento. Mucho más tiempo. Y lo que quiero decirles es que cuando ustedes terminen esta clase, ¿no? Y confío que en el poder y en la autoridad del Espíritu Santo, ustedes van a poder replicar esto, ustedes lo van a poder compartir. Necesitamos compartir. Ya irán viendo poco a poco cómo es este tema, ¿ok? Entonces, esto cambió mi vida, creo en esto porque creo que es de Dios. Ha cambiado la vida de muchos líderes que han tomado este curso y no dudo que cambie también tu vida. Y que la cambie de tal manera que como yo le dije al Señor en ese día, ¿qué quieres que haga? También lo digas tú y digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Okay? Muy bien, entonces, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla porque quiero decirles cuáles son los valores que vamos a trabajar. Ili trabaja con 8 valores para el liderazgo. Y estos mismos valores son los que nosotros vamos a tener en clase. Perdón, hermanos, déjenme hacer algo antes. Perdón. Vieron la falta de costumbre, ya se me olvidó un montón de cosas que tengo que hacer antes. Listo. Esto que vamos a ver ahora es un panorama general de lo que representa la formación de nuestro liderazgo, ¿no? A través de este instituto, que de a poquito les voy a ir platicando un poco más de ellos, ¿sí? Grandes amigos tengo todavía, seguimos en contacto. Y en honor a la verdad, porque es un material que ellos producen, ¿no? Y que es la autoría de ellos, yo solamente lo he replicado y lo he adaptado a las necesidades de nuestra iglesia. Ellos tienen una visión y es una visión muy del Evangelio de Jesús. Y, hermanos, tiene el objetivo, tiene como objetivo acelerar la propagación del Evangelio. Ellos quieren, hermanos, que todos los líderes proclamen a Cristo, todos, en cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia. Desean que los líderes proclamemos a Jesús, ¿no? Y entonces necesitamos acelerar esto, porque Ili, hermanos, está convencido, al igual que yo, como dice la palabra, que la única señal verdadera que tenemos para saber el regreso de Jesús como algo inminente no son las señales que hay, no es temblores, no es terremotos, no es hambre, no es pestes. La señal por excelencia es que dice, y este evangelio será predicado en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Esa es la única señal que tenemos, hermanos, que anuncia el inminente regreso de Jesús. Proclamar su evangelio en todas las naciones de la tierra, en todas. Y entonces ellos crearon este proyecto de acelerar la visión del evangelio. Ellos tienen, hermanos, entonces como visión cambiar la historia. Y yo bendigo a Dios, hermanos, porque al menos la mía cambió y creo que Dios influyó en todo para que esto fuera. Pero la idea, hermanos, es que estos conceptos que vamos a estar manejando en clase, podamos también cambiar la historia acelerando la propagación del evangelio a través de líderes, que es un concepto muy interesante que vamos a tener una clase sobre eso, sobre la multiplicación del liderazgo. Pero lo más importante, hermanos, lo más importante de esto es que los líderes debemos actuar en el poder del Espíritu Santo. Y esto, cuando yo lo escuché, fue lo primero que me impactó. No es otra cosa, no son otras personas.
No es mi capacidad, no son mis problemas. No es que yo en ese momento no tenía yo nada en lo absoluto y que Dios me dejó mal, sino es el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Como introducción de la visión de este instituto, hermanos, ellos dicen y creen, porque la palabra lo dice, que la pasión de Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado su forma de pensar hacia el mundo, hacia nosotros. Su pasión permanece para siempre. Esta formación de liderazgo, hermanos, tiene tanto el latir del corazón de Dios, tan fuerte en toda clase. No va a haber clase que usted reciba en esta cursada donde no escuche el latir del corazón de Dios por los perdidos. No va a encontrar clase. Juan dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. La pasión de Dios no ha cambiado, hermanos. Dios no ha cambiado el guión, sigue siendo el mismo. El Evangelio de Lucas lo refleja de esta manera, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar al que se había perdido. El tema del liderazgo, hermanos, no es que tanto la gente te aplaude. Ser líder, influir en otros, no es tanto quién te sigue en las redes sociales, cuántos likes eh, te dan, ¿no? En una publicación. No, un líder espiritual es aquel que tiene la pasión de Dios también en su corazón por el perdido. Porque para eso vino Jesús. Vino a buscar y a salvar al que se perdió. No se trata de nosotros, hermanos, hermanas, se trata del que está sin Cristo. Y ser un líder espiritual es tener la misma pasión de Dios que no ha cambiado en lo absoluto por el perdido. Ser un líder no es que se te reconozca. Ser un líder es que puedas alcanzar las naciones para Cristo. El Apocalipsis dice, hermanos, porque este es el mensaje bíblico. Esto lo encontramos en el texto sagrado, ¿no? Con tu sangre, la de Cristo el Señor, la del Emanuel de Dios. Con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. El evangelio tiene que ser predicado a todos, hermanos, a todos. No importa su raza, ¿no? Un líder espiritual jamás hará una distinción entre la polacada y la negrada. Jamás. Eso nunca estará en el corazón de Dios. Y nunca ha estado. Porque la sangre de Cristo compró de entre toda la gente. No importa su raza, su lengua, su pueblo o su nación. El Señor viene a querer compartir con nosotros esa pasión que late con profundidad en el corazón del Padre. La pasión de Dios, hermanos, no ha cambiado. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Dios no ha cambiado. Nosotros podemos desvirtuarnos haciendo programas, proyectos, cosas, ¿verdad? Pero si no están alineadas a la pasión de Dios por el perdido, nada podemos hacer. Según la estadística que manejan algunos que trabajan en este tema, hermanos, de misiones transculturales, hay 4.000 millones de personas en el mundo que no han sido alcanzadas por Cristo, que no conocen quién es Jesús. Por lo tanto, hasta que todos sean alcanzados, hermanos, tenemos un mandato, tenemos una orden. Donde quiera que estemos, nosotros tenemos que influir. Por eso algunos son llamados, como lo vamos a ver en una clase, ¿no? Algunos somos llamados a nuestra Jerusalén, otros somos llamados a nuestra Judea, otros somos llamados a nuestra Samaria y otros somos llamados hasta los confines de la tierra. Y por lo tanto, los líderes espirituales no tienen que perder de vista esto, hermanos.
Tenemos un mandato y el mandato de Dios es, por tanto, vayan y hagan discípulos. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Podemos tener miedo y dudas como lo tuvieron los discípulos, de no saber qué hacer, cómo alcanzar a nuestra ciudad, cómo alcanzar a nuestra comunidad, cómo propagar el evangelio para que Cristo venga pronto. Hagan discípulos a todas las naciones, de todas las naciones, de todas, no solo en Argentina, no solo en Colombia, en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un gran desafío que tenemos los líderes hoy. Y por eso, uno de los grandes pasajes que aparecen en el texto sagrado es el martus, ¿no? El martus. Ya voy a hablar sobre eso. Acuérdense de esta palabrita, el martus. Hechos 1:8 habla del martus. Dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Este programa, hermanos, que ustedes van a entrenar, van a tener su entrenamiento como líderes también, ¿no? Como lo tuve yo, nos lleva a desafiar que cuando el Señor te dice, tenés que dejar tu tierra, tenés que dejar tu profesión, tenés que dejar muchas cosas materiales, tenés que dejar de tener que ganar mucha plata, ¿no? Porque te necesito en esta parte del mundo. Y uno tiene que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, el líder espiritual, queridos hermanos y hermanas, nos va a plantear este tipo de latidos del corazón de Dios. Ili tiene una misión. Para alcanzar todo esto, hermanos, para seguir en sintonía con el propósito de Dios, con la misión de Dios, con esa pasión que permanece en Él, necesitamos entrenar líderes y ustedes están siendo entrenados. Y en algún momento le informé de los entrenamientos que yo he hecho y seguramente también informaré de este entrenamiento que estoy haciendo con ustedes, porque necesitamos entrenarnos, necesitamos capacitarnos y movilizarnos. Esto es muy importante, hermanos. Hoy los conceptos de liderazgo que tenemos es decir, sí, pero no me muevan, yo no voy a ningún lado, ¿no? Si yo me quedo aquí en mi comodidad, entonces yo aquí puedo hacer. Los líderes tenemos que movernos donde Dios nos lleve, donde Dios nos mande. Entonces, la misión que tiene este instituto, hermanos, que gracias a Dios tiene una misión tan importante que hoy somos alcanzados por ello. Una persona Dios utilizó para que ahora nosotros también seamos bendecidos. Dios te utilizará a ti para que vos también puedas ser bendición a otras personas, a tu gente, a tus líderes, ¿no? Entrenar y movilizar líderes de líderes alrededor del mundo para alcanzar sus naciones con el evangelio de Jesucristo. Este enfoque, hermanos, hacia la gran misión en el liderazgo rompe todos esos esquemas que hoy tenemos de las propuestas sobre ser líder, ¿no? Porque hoy nuestras propuestas de ser líder es el líder exitoso, el líder aclamado por las multitudes, ¿no? El líder que habla bien, el líder que convierte un montón de personas, el líder que es carismático, el líder que es lindo, por cierto, ¿no? La mayoría parece ser que son así. Estos modelos, ¿no? Esas aspiraciones no son válidas, al menos en el concepto de el liderazgo espiritual. Entonces, Ili, hermanos, maneja 8 valores que es con los que vamos a ser entrenados esta cursada. Estos 8 valores que les voy a decir ahora, hermanos, fueron producto de una encuesta a nivel mundial, donde Ili le planteó a los líderes, pastores de todas las iglesias, de todas las confesiones, cuáles eran los grandes desafíos que los líderes espirituales se enfrentan para desarrollar
sumisión. Y entonces de las respuestas de cientos de líderes a nivel mundial que dieron, hermanos, Ely planteó 8 valores. Y creen ellos, y creo yo, y espero que ustedes también crean después de conocerlos, que son los que necesitamos todos los líderes para ejercer nuestros ministerios. El primero de ellos, hermanos, el primer valor, que esto fue algo que me impactó en aquellos años de mi vida, ¿no? Que poco yo había escuchado en mis capacitaciones que tenía como líder, como miembro de iglesia. Y el primer valor que todo líder debe de tener es una intimidad con Dios. Y vamos a ver, hermanos, en los valores que tenemos, cómo se definen, que dice, Dios busca hombres y mujeres. Dios busca. Dios sigue buscando. Este verbo, hermanos, es tan impactante. Porque Dios buscó y te encontró a ti. Qué interesante esto. Ya lo vamos a desarrollar en una clase sobre eso, ¿no? Pero Dios te buscó y te encontró. Entonces, cuando Dios busca a hombres y mujeres, en este valor, la idea es que seamos consagrados. Y no en una jerarquía como manejamos en la iglesia en Argentina, ¿no? Que si tienes un nombramiento sos un consagrado. No, no, no. Olvídate de eso. No estamos hablando de jerarquías, estamos hablando de una relación íntima con Dios. Entonces, vamos a tener clases que nos van a motivar a buscar una intimidad con Dios, ¿no? Que lideremos a partir de una íntima relación con Él. Desgraciadamente, hoy muchos líderes lideran a partir de su propia carnalidad, de sus propias convicciones, a veces de literatura media barata, ¿no es cierto? De hoy grandes telepredicadores o famosos o escritores que no tienen una profundidad espiritual con Dios. Entonces necesitamos ser guiados con Él. Romanos 8:15, hermanos, dice claramente, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite gritar. Gritar. Esta frase, hermanos, de clamar, aparece igual en Gálatas, el epístola de Pablo a los Gálatas. Las dos cartas son atribuidas auténticas de Pablo y me gusta mucho, hermano, porque en las dos expresiones, tanto de Gálatas como de Romanos, Pablo utiliza el mismo verbo, clamar o exclamar, que en una traducción sería gritar. ¿Qué gritamos, hermanos? ¿Qué tenemos que gritar los líderes? Gritar. Abba. Abba. Y para gritar Abba, necesitamos conocer quién es nuestro papá. Entonces, por eso, este valor fundamental que es intimidad con Dios. Segundo valor que vamos a manejar, hermanos. Vamos a empezar a despertar en nosotros pasión por la cosecha, por el perdido. Y en este valor vamos a aprender lo siguiente. Dios busca hombres y mujeres quienes comparten su pasión por aquellos sin Cristo. Jesús vino para buscar y salvar al que se había perdido. Dios desea que todos sean alcanzados con el poder transformador del evangelio. Necesitamos recuperar esta pasión por la cosecha. A veces estamos tan enfrascados en nosotros mismos. A veces estamos tan ensimismados en nuestros problemas o en nuestras enfermedades y nos concentramos tanto en nosotros que no nos damos cuenta que hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan de Jesús y que sus historias son mucho más fuertes y mucho más dolorosas de lo que nosotros vivimos. Y entonces, en estas clases vamos a recuperar la pasión por la cosecha. Mateo dice, la cosecha es abundante. Eso dijo el maestro de maestros, nuestro Señor Jesucristo. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Y quiénes son ellos, hermanos? Nosotros. No necesitamos un título. A veces decimos, bueno, que se encargue el departamento de evangelismo, porque para eso se nombraron. No, no. Todos somos llamados a testificar de la tumba vacía. Todos. Si bien es cierto, hay dones que tienen que ver más con el evangelismo, todos somos proclamadores de la tumba vacía. Entonces, este segundo valor también lo vamos a desarrollar en algunas clases. Y la clave que tenemos es pasión, hermanos, pasión por la cosecha. El hombre que ustedes ven ahí, hermanos, recibió un entrenamiento de Ili también. Él también recibió un entrenamiento. Es un hombre que se ubica en África, en una aldea donde él, fíjense ustedes, él era casi como terrorista. Ustedes saben que en ese tipo ah, de localidades hay mucho el tema del pandillerismo, de eso, ¿no? De las pequeñas mafias y demás. Él era un líder de ellos. Y su mamá era cristiana, ¿no? Su mamá era cristiana y todos los días oraba por su hijo para que Cristo lo tocara y lo convirtiera. Pero él era de lo peor, hermanos. Era cosa seria, grave, ¿no? De maldad, diríamos. Un día lo estaba persiguiendo la policía, cuenta el testimonio, porque él es alguien que recibió el entrenamiento de Ili. La policía lo estaba persiguiendo, ¿no? Y él entró de manera apresurada a su casa y lo primero que vio fue a su madre de rodillas orando por él. Él ahí se quebrantó, Dios lo tocó su corazón, las oraciones de su madre surtieron efecto y él se convirtió en un pastor. Y vemos ahí, él está bautizando en un lugar donde el evangelio no está bien recibido, ¿no? Pero a él no le importa. Él mandó a construir ese tipo bautisterio y él, a partir del momento que tuvo su encuentro con Cristo, recibió el entrenamiento como líder. Ahora, perdón, él es un pastor muy efectivo en esta zona donde él vive, ¿no? Esta es una imagen real de un hombre que recibió un entrenamiento, el mismo que ustedes están recibiendo, el mismo, hermano, o que van a recibir, que yo recibí, el mismo. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que sucedió? Que encontró pasión por el perdido. Y yo deseo, hermanos, que ojalá todos encontremos pasión por el perdido. Tercer valor, liderazgo visionario. Ustedes van a tener también, hermanos, una clase que es una clase de administración eclesial y que va a ir muy de la mano con esto. Yo no me voy a meter tan profundo, para eso tendrán un profesor que se encargará de eso. Pero un liderazgo, hermanos, tiene que tener visión. Si andamos despelotados, perdónenme la expresión, ¿no? Si andamos sin rumbo, sin dirección, no vamos a conseguir nada, no vamos a crecer, no vamos a consolidar grandes proyectos. Y en este valor lo que vamos a aprender es, Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos. Y vamos a ver que la Biblia nos habla mucho sobre esto. A lanzar la visión, vamos a saber qué es una visión, vamos a escribir una visión. Yo escribí mi visión y después les platicaré la experiencia que tuve, porque esto es experiencia, hermanos, ¿ok? Cómo establecer metas, cómo movilizar al cuerpo de Cristo y cómo vencer obstáculos. Tendremos clase para cada uno de ellos, a fin de que todo eso nos ayude a alcanzar las naciones para Cristo. En versiones más modernas, el pasaje de Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo termina extraviándose. Si un líder no tiene visión, si un líder no tiene metas establecidas, no tiene proyectos definidos, si un líder no establece un proyecto que se pueda medir, que se pueda cuantificar, un proyecto alcanzable, un líder que no sabe cómo hacer que los demás contribuyan a su visión, un líder, hermanos, que no va a saber cómo superar los obstáculos, porque claro que hay obstáculos. Servir a Dios, hermanos, tiene muchos obstáculos, pero hay que vencerlos. Si un líder no tiene claro esa parte, ¿no? Pues terminará extraviándose él y desafortunadamente también
a quienes él influencia. Y eso lo vamos a ver acá. Valor 4, hermanos. Vamos a ver algo interesante porque este es un proyecto mundial, diríamos, internacional. Dios busca hombres y mujeres quienes vivan y enseñen el evangelio con relevancia cultural, sensibilidad y poder para que la verdad eterna del evangelio sea comprendida y aceptada en todas las culturas del mundo. Aquí hay un gran desafío para alguien que quiera ser llamado a las naciones de la tierra. Es decir, hermanos, ¿qué queremos aprender aquí? Dice el apóstol Pablo, me hice todo para todos. Pablo no solo se quedó en Tarso de Cilicia. Pablo pudo haber quedado muy tranquilamente en Jerusalén, ciudad a la que él visitó muchas veces. Pudo haberse quedado a los pies del gran rabino, el viejo Gamaliel II que se le conocía. Pablo pudo haber quedado con toda la plata que tenía, porque venía de una linda familia, económicamente hablando. Pero él no, hermanos. Él vivió todo lo que hemos aprendido, leído de él. Dice, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Es decir, hermanos, que necesitamos tener una relevancia cultural. ¿Quién le va a predicar a esta persona de Cristo? Y a veces uno los mira ahí, ¿no? Y uno dice, ay, hasta es chocante, ¿no? Y hasta juzgamos y decimos, ay, ¿cómo se viste de esa forma? ¿Cómo se dice de esa manera? Pero la pregunta es, esta mujer necesitará conocer de Jesús. Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, necesitamos ver por esto, porque es parte de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad. Como este hombre que tiene toda la plata del mundo, ¿no? Que vive en un ambiente moderno, en ciudades cosmopolitas, en donde nosotros ni nos imaginamos, ¿no? Tal vez Buenos Aires se queda muy corto a otras ciudades donde, wow, es otro mundo, decimos. Pero esta persona que tiene plata, que tiene rica, que tiene posición, también necesita conocer de Jesús. ¿Cómo crear este ministerio, ¿no? De niños huérfanos, donde los padres los abandonan y ellos necesitan que alguien vele por ellos, que alguien cuide de ellos, que alguien les hable de Jesús. Y un líder tiene que mirar esto, hermanos. Tenemos que ver esto y pedirle a Dios que Él nos ayude a que todas las naciones de la tierra conozcan del amor de Jesús. Valor 5. Esta es una clase maravillosa porque tiene que ver con la multiplicación de líderes. Y vamos a ver 3 conceptos en la cursada. Uno es discipulado, otro es entrenamiento y el tercero es mentoreo. 3 palabritas muy interesantes. Dios busca hombres y mujeres quienes discipulen, entrenen y mentoreen a otros líderes, quienes a su vez se conviertan en líderes de líderes para entrenar a otros. Mire, esto fue lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Es lo que es el desafío primero que yo les di a ustedes ahora en esta clase. Ahora ustedes están teniendo herramientas, están teniendo oportunidad y ahora Dios nos está capacitando para enseñar a otros y esos a su vez a otros, a fin de que todos conozcan del evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver este proceso de multiplicación. Vamos a hablar qué es el proceso de evangelismo, qué es un creyente, cómo el creyente tiene que caminar hacia un proceso de discipulado, ¿no? Porque un creyente no puede quedarse solamente como creyente, sino también tiene que ser un discípulo de Jesús. Pero cómo este discípulo, hermano, no tiene que quedarse ahí, tiene que crecer, tiene que avanzar, hasta que a través de un proceso de entrenamiento o de coaching,
o de seguimiento, que es lo que estamos haciendo en el seminario con todos ustedes. Nosotros estamos haciendo esta parte de entrenarlos a ustedes para convertirlos en líderes, ¿no? Insisto, no con un documento, sino en su mente, en su forma, en lo que son. Pero cuando a uno es líder, hermano, no puede quedarse ahí, tiene que seguir creciendo. Y a través de un proceso de mentoría, ¿no? Entonces podamos ser líderes de líderes. Y vamos a ver, hermanos, cómo este proceso de mentoría se hace muy evidente en el texto sagrado. Ya van a ver, vamos a entrar en todo esto y vamos a ver cómo la Biblia respalda este proceso de multiplicación. Sexto valor. Ustedes lo vieron también con el profesor Ismael y yo quiero retomar en otra visión o en otro ángulo, diríamos, sin apartarme de lo que ya aprendieron, pero es muy importante que el líder pueda darle prioridad a su familia. Dios busca hombres y mujeres quienes estén convencidos que la familia es el cimiento de Dios para la sociedad y que hacen de su familia, fíjense, este es el concepto novedoso de esto, hacen de su familia una prioridad para desarrollar líderes. Es en la familia. Esto es muy interesante, ¿no? Efesios 5:22 no lo dice. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Un líder debe entender, hermanos, que su primera iglesia es su familia. Es su familia. Si vivís solo, tu familia son tus padres, tus hermanos. Si sos casado, tu esposo, tu esposa. Si tenés hijos, ellos también. Si tenés nietos, son tu familia. Y tenemos que darle una prioridad. Y tenemos una clase interesante de esto, ¿no? Vamos a hacer un inventario de nuestras fortalezas familiares. Va a ser interesante la clase. Este es otro testimonio. Son dos líderes hermanos también que tuvieron entrenamiento de ILI. Son graduados de entrenamiento. Y ellos cuentan su testimonio, hermanos, de que ellos viven en una aldea, no recuerdo ahora el lugar, donde evidentemente el machismo es muy fuerte, o sea, donde el hombre está por encima de todo y la mujer es un objeto, es nada, no sirve, igual que los hijos. Estas personas aceptaron a Cristo, ¿no? Recibieron el entrenamiento de líderes y ahora son una familia modelo, son una familia donde ellos viven los valores del reino como un valor de iguales. O sea que hay cambios transformacionales en ser líderes, ¿no? El que es líder, hermanos, tiene que aprender a, a ver en su familia. No importa cuál sea la situación, tiene que ver en su familia qué Dios le está permitiendo vivir para seguir creciendo, para seguir avanzando. Valor 7, hermanos. Vamos a ver que los líderes tienen que ser mayordomos. Y vamos a ver que es bíblico, hermanos, que Dios busca hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de sus finanzas, de nuestros diezmos. Vamos a hablar sobre eso. Pero también de nuestro tiempo. Y vamos a ver que a veces no somos buenos mayordomos de nuestro tiempo, hermanos, y estamos siendo infieles con Dios. Y vamos a hablar de los dones espirituales, ¿no? Como un acto de mayordomía. ¿Qué es un mayordomo? Y cómo los dones trabajan en función de la mayordomía, tanto en nuestra vida personal como en nuestro ministerio. Y que todo esto sirva para alcanzar las naciones hacia Cristo. Que todo esto tiene que ir encaminado a esto, hermano. Un líder tiene que trabajar siempre en función, que lo que hace es para que las personas sean salvas en Cristo Jesús. Mateo 25:21 dice, el Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y finalmente, uno de los valores con los que cierra este entrenamiento de liderazgo, hermanos, tiene que ver con la integridad. La integridad.
Algo que hoy desafortunadamente no vemos ya, ¿no? Como algo importante. ¿Mm? Pero un líder es aquel que Dios busca, hombres y mujeres de integridad, quienes viven vidas santas y quienes rinden cuentas a Dios y al cuerpo de Cristo. La integridad glorifica a Dios, protege al líder de tropiezos y fomenta el crecimiento. Vamos a ver, hermano, vamos a tener dos clases muy profundas acerca de este tema de la integridad y qué significa vivir vidas santas. El líder tiene que ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo, ¿no? Porque si no, entonces lastimamos nuestra vida, lastimamos nuestra familia y lastimamos el cuerpo de Cristo. Cuando un líder es íntegro, ¿no? Va a glorificar a Dios. Pablo dice al final de su epístola, ya a punto de ser sacrificado, estas maravillosas palabras de las cuales todos los líderes tenemos que hacernos eco al final. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Solo una persona con integridad física, espiritual, mental puede llegar a decir estas palabras de las cuales Dios quiere que todos podamos disfrutarlas. Y entonces termino esta primera parte introductoria dando un panorama general, hermanos, de lo que implica este entrenamiento que ustedes van a recibir de estos 8 valores, ¿no? Que vamos a ir desglosando uno por uno, uno por uno. Y vamos a tomarnos el tiempo suficiente para que ustedes y yo podamos aprender estas grandes verdades. ¿Qué tenemos que saber entonces? ¿No? Como un resumen. Un líder inicia teniendo una intimidad con Dios. Va a tener pasión por el perdido. Va a desarrollar una visión en los planes y los proyectos que Dios le encomiende. Va a vivir un evangelio que rompe barreras culturales, raciales. Va a ser desafiado a multiplicarse de tal manera que lo aprendido por él o por ella no se quede, sino que bendiga a las generaciones futuras. Un líder mirará a su familia como un eje central de bendición y de un centro en el cual muchos líderes pueden ser desarrollados. Un líder, hermanos, tiene que ejercer mayordomía, tiene que ser buen cuidador y buena cuidadora de los bienes que el Señor nos ha dado, ¿no? Para su reino. Y finalmente, un líder tiene que vivir en integridad. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que hay una diferencia en el tamaño de letra de los 8 valores? Porque algo que me impactó de esta visión de Ili, hermanos, es que ellos creen que estos dos son los pilares fundamentales que sostienen, que dirigen, que enfocan a un verdadero liderazgo espiritual. Un líder debe iniciar teniendo intimidad con Dios y debe terminar su ministerio siendo íntegro, siendo íntegro. Y termino entonces con esta maravillosa frase de William Carey, un gran evangelista que, que me impacta, ¿no? Y que dice, espera grandes cosas de Dios, espéralas. Por favor, dejemos de pensar que tenemos un Diosito, ¿no? No sé si lo dije en clases de espiritualidad, pero debemos dejar de pensar que tenemos un Diosito. A veces eh, eh, es mucho la expresión de algunos, ¿no? Que Diosito te bendiga. Está bien, siento que es como una expresión de cariño, pero siento que resta muchísimo a entender la grandeza, el poder y la autoridad que Dios da, ¿no? Por eso espera grandes cosas de Dios, grandes cosas. Desafortunadamente, como dice el apóstol, ¿no? Cosas que ojo no vio y ni oído escuchado y ni siquiera nos imaginamos es las que Dios tiene preparadas para nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta de ello, ¿no? Por eso, cuando alguien espera grandes cosas de Dios, va a realizar grandes cosas para Dios. Grandes cosas para Dios. Y no estoy hablando, hermanos, de que tengamos que
que llenar auditorios y tengamos que ser famosos y ser influencers, ¿no? Que hoy es muy de moda. Hay un montón de influencers evangélicos que los sigue todo mundo y los comparten y los retuitean. No, pienso que no, ¿no? Al menos ese es mi entendimiento. Si alguien tiene un ministerio así y es de bendición, qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Si es para Dios y si es para que Dios sea edificado, perdón, sea Dios glorificado, en buena hora, ¿no? No hablo de esas cosas, hablo de que las cosas que son grandes para Dios son aquellas que producen cosas grandes, ¿no? Que suceden cosas grandes. Y creo que eso es lo más valioso que alguien que desea ser un líder, un siervo y sierva de Jesucristo debe tener en su mente y en su corazón. 5 minutos de retroalimentación. ¿Qué les parece? ¿Qué impacta en ustedes? ¿Qué les dice todo esto? ¿Qué piensan de esto? Cuando escuchan todo esto que ya han escuchado, ¿qué, qué reacción siente su corazón, su mente? Por favor, compártalo. Vamos a tener este tiempo. La idea es compartir todo esto que nos puede estar teniendo dentro de nosotros, pero que sacarlo siempre ayudará mucho. Aarón. Sí, para mí, bueno, lo primero que me viene al corazón o a la mente es el compromiso, ¿no? Uh-huh. Compromiso, la responsabilidad y la entrega. Yo creo que entregarse ahí en ese, o sea, entregarse directamente por completo para poder llegar a tener un ministerio así de grande, ¿no? O sea, llegar a naciones o qué, hay que entregarse todo, o sea, dejar y ser guiados directamente por el Espíritu Santo a hacer su voluntad, morir al yo y bueno, es lo que también Él nos pide que hagamos, ¿no? Pero a veces el mundo, ¿no? Quiere ahogarte para no seguir adelante. Y es bueno, es lo que quería compartir. Gracias, Aarón. Es cierto, hermanos, es cierto, qué sé yo. A veces uno, viste, espera que Dios nos diga cosas y la verdad es que Dios ya nos dijo las cosas, ¿no? Y lo único que nosotros necesitamos es alinearnos, escuchar su voz y hacer en fe, hacer en fe, ¿no? Y ese es el compromiso del que Aarón me comenta. Gracias, Aarón. Dios te bendiga. Norma. Pregunto, pastor, una persona que tiene un trabajo secular, vamos a decir, es un cristiano, ¿puede tener también saber manejar un trabajo y todas esas virtudes? ¿Puede también, sin dejar su trabajo, vivir con pasión, con visión, con evangelismo, cuidando de la familia, en mayordomía y en integridad? ¿Puede? Puede, sí. ¿Puede? Tan puede que eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros, si usted va a la chacra, usted tiene que tener pasión y si a una persona se le acerca, usted tiene que hablarle de Cristo. ¿Ah? Si alguien está en la oficina, ¿no? Tiene que vivir con la mayordomía de su diezmo. A ver, ¿cuánto gané y cuánto estoy dando de mi diezmo? ¿No? El que tiene una familia tiene que decir, ok, Dios me dio una esposa, ¿qué estoy haciendo con mi esposa? Tengo un esposo, ¿qué estoy haciendo con él? Tengo mis hijos, ¿no? Es decir, eso es lo que somos. Involucra la vida cotidiana con lo espiritual. Claro. Es automático, camina juntos. Claro, cuando hablamos de espiritual, recuerden ustedes que la vida espiritual no se vive en el templo. Se vive. No, yo digo, pastor, para no abandonar todo en el trabajo de uno y tener que dedicarte a la obra de Dios. No. A ver, algunos son llamados. Yo creo que son llamados. El llamado, exactamente. Claro. El llamado que uno tenga. Algunos son llamados. Les puedo contar mi experiencia. Yo fui llamado a eso y yo tuve que renunciar a todo. ¿Ah? Pero hay algunos que no, pero su llamado es en otra cosa y hay que hacer ese llamado. Por eso digo
que el líder espiritual tiene que afinar la sintonía del espíritu, ¿no? Con su vida. Con su vida. No, Y es si un al- reflejo, sí. Entonces, no, insisto, no se trata este modelo de decir, bueno, tiene que dejar todo ahora y, bueno, si dejan todo, hermanos, y venden sus posesiones, acuérdense que antes lo traían a los discípulos, entonces ahí les encargo una chacrita. Si es plantada con capoeira, ¿no? Esme, Puede que no sea necesario que dejen a lo mejor su trabajo o su manera de vivir, pero que tengan que apartarse de sus familias para ir a predicar o alcanzar más almas, ¿no? Como misioneros. Y tendrán que dejar algo para seguir a Cristo y hacer que otros alcancen a Cristo. por eso en una clase vamos a decir, ¿cuál es tu Jerusalén? ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál puede ser tu Samaria? ¿Y cuáles los confines de la tierra? Pero este tipo de entrenamiento te dice, si el Señor te llama, hazle caso. Hazle caso. Muy bien, ¿alguien más quiere participar? Insisto, di solamente un paneo general de lo que vamos a tratar en la cursada y que de a poco lo iremos desmenuzando. Pastor Manuel. Sí, con respecto a este tipo de liderazgo, ¿no? Muchas veces pensamos en cosas extraordinarias, ¿no? Y pensamos, planificamos y no vemos a veces que el liderazgo es de todos los días y lo hacemos aun cuando lo ejercemos dentro de la iglesia o lo ejercemos en cualquier lugar, siempre lo estamos ejerciendo. Yo a veces lo pienso a la vida que pertenece a las Fuerzas Armadas, ¿no? Un policía sigue siendo policía a las 24 horas, ¿no? Y es como que, más allá que a veces tenemos malos policías, pero él sigue teniendo esa investidura, ¿no? Y nosotros somos algo así, ¿no? Así que bendecimos a Dios cuando nos concede. Siempre somos líderes, ¿no? Siempre. En algún lugar, en algún aspecto, lideramos. Y bueno, que Dios nos ilumine para ser representantes dignos de su reino, ¿no? Gracias, Baruel. Por eso a mí la definición de Oswald Sanders me convence, porque es lo que dijimos, liderazgo es influencia. Donde te pares, vos sos un líder, pero tienes que ser un líder espiritual. Ese es el gran desafío que tenemos hoy. Muy bien, vamos a tomar unos minutitos de receso, hermano, y vamos a estar en la primera clase, que es intimidad con Dios. Así que después del receso, tomamos esta clase.